Frases filosóficas de Noam Chomsky. Descubre las frases más profundas y reflexivas de Noam Chomsky, un pensador que ha revolucionado la lingüística y la filosofía. Noam Abraham Chomsky 1928 es lingüista y filósofo estadounidense. Destaca su contribución al establecimiento de las ciencias cognitivas a partir de su crítica del conductismo de Skinner y de las gramáticas de estados finitos, que puso en tela de juicio el método basado en el comportamiento del estudio de la mente y el lenguaje que dominaba en los años 50. Su enfoque naturalista en el estudio del lenguaje ha influenciado la filosofía del lenguaje y de la mente. Es el creador de la jerarquía de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en teoría de la computación, y también es muy reconocido por describir las 10 estrategias de manipulación más utilizados por los medios de comunicación. Citas célebres de Noam Chomsky. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Es la responsabilidad de los intelectuales decir la verdad y exponer las mentiras. Para los poderosos, los crímenes son los que otros cometen. ¿Cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco? El descubrimiento es la capacidad de ser sorprendido por las cosas simples. No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas. El sistema social está adquiriendo una forma en la que descubrir lo que quieres hacer es cada vez menos una opción, porque su vida es demasiado estructurada, organizada, controlada y disciplinada. Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas. Si es malo cuando lo hacen, está mal cuando lo hacemos. El verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires. La gente paga por su propia subordinación. Nunca fui consciente de cualquier otra opción que no fuera la de cuestionar todo. El tipo de trabajo que debe ser la parte principal de nuestra vida, es el tipo de trabajo que desearíamos hacer aunque no se nos pagara por ello. Es un trabajo que sale de nuestras propias necesidades internas, intereses y preocupaciones. No pienso que debemos configurar las personas como modelos, más bien sus acciones, pensamientos y principios. La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal. Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. La propaganda es a una democracia lo que la coerción a un Estado totalitario. La tradición intelectual es de servilismo hacia el poder, y si yo no la traicionara me avergonzaría de mí mismo. La pasividad puede ser el recurso más fácil, pero no es el más honorable. El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer. Es más práctico. Como el mundo en que vivimos.
Si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas. La educación es un sistema de la ignorancia impuesta. Mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran, y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. Caso tras caso, vemos que el conformismo es el camino fácil y la vía hacia el privilegio y el prestigio. La disidencia trae costos personales. La paz es preferible a la guerra. Pero no es un valor absoluto, por lo que siempre nos preguntamos, ¿qué clase de paz? El optimismo es una estrategia para hacer un futuro mejor, porque a menos que usted crea que el futuro puede ser mejor, es poco probable que se dé un paso adelante y asumir la responsabilidad de lo que tenemos ahora. ¿Se entrena para pasar las pruebas o se entrena para la investigación creativa? Es muy posible, abrumadoramente probable, creo, que siempre vamos a aprender más acerca de la vida humana y la personalidad de las novelas, que de la psicología científica. Es importante tener en cuenta que las campañas políticas son diseñadas por las mismas personas que venden pasta de dientes y coches. ¿Quiénes son los guardianes de la historia? Los historiadores, naturalmente. Las clases educadas, en general. Parte de su trabajo es la de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra. La gente tiende a reunirse alrededor de la energía.